Hola, buenas. Soy Alicia Hermoso Soto y les voy a hablar de nuestro estudio de mi compañera Rocío Jiménez Cortés y mío, titulado Estudio de las materias específicas de género en las titulaciones de Educación, Psicología y Trabajo Social en las universidades andaluzas. Este estudio surge a raíz de la incorporación de la perspectiva de género en titulaciones universitarias desde el Real Decreto de 2007, donde se puede contemplar que textualmente desde el respeto a los derechos fundamentales de igualdad y entre hombres y mujeres es debido incluirse en la educación enseñanzas que contengan dichos derechos. Esto mismo también se sustenta en la Ley de 2007 de medidas de prevención y protección contra la violencia de género, en el artículo 16 concretamente, donde desde la Junta de Andalucía se muestra que las universidades andaluzas, en el ámbito de las competencias que debe de tener cada titulación, deben incorporarse estudios y conocimientos de forma transversal que se orienten a promover el desarrollo emocional y la coeducación y la prevención de violencia de género, así como la igualdad entre hombres y mujeres. Autores como Ballarín comentan que a pesar de que se siguen introduciendo y se contemplan este tipo de argumentos a nivel legal, existe aún un androcentrismo cultural y simbólico que frena, en cierto modo, este progreso hacia la introducción de la perspectiva de género en las titulaciones universitarias. No obstante, siguen existiendo otras autorías como Pastor y Acosta que, que comentan esta posible limitación como motor de impulso hacia ese cambio en el enfoque y la perspectiva hacia la igualdad. De las normas legales que se ven en este aspecto se encuentran en la Ley de 2004 de protección contra la violencia de género, donde se puede mostrar cómo desde las universidades, tanto docencia como investigación debe estar orientada a igualdad de género y a la no discriminación, otra vez de forma transversal, para lo que algunas autorías ven un poco limitante porque concluyen que se ha de incorporar de forma que quede escrito en las distintas guías. Por ejemplo, González y García detallan esta falta de formación en género de forma específica, por ejemplo, la no utilización del lenguaje, o sea, la utilización del lenguaje no sexista no se incorpora, hace falta un referente mujeres en la bibliografía, perdón, y contextualización del movimiento feminista en general, así como los conceptos claves de este. El objetivo principal aquí es trazar un mapa en la formación en género de educadores y educadoras, psicólogos y psicólogas y trabajadores sociales de Andalucía, a partir de un estudio de las competencias y los contenidos que contienen las guías docentes de las materias específicas en género de las distintas titulaciones que vamos a considerar. Entonces, nuestra población serían en completo todo el conjunto de las universidades públicas andaluzas que contemplan y contienen titulaciones en educación, psicología y trabajo social, para lo que vamos a centrarnos en las asignaturas, que contamos con un total de 1.882 asignaturas. Pero vamos a centrar nuestra muestra en un total de 26 asignaturas de estas universidades públicas que comentábamos, que serían la Universidad de Córdoba, Granada, Sevilla, Almería, Huelva, Cádiz, Jaén, Málaga y la Universidad de Pablo de Olavide, que está en Sevilla también. Dentro de esas universidades vamos a coger las titulaciones de Educación, Psicología y Trabajo Social, como ya se comentaba, pero como muestra vamos a coger solamente las asignaturas específicas en materia de género, que contamos con en educación un total de 1.208 asignaturas, de las cuales específicas en género son solamente 13, que son las que vamos a analizar.
En trabajo social contamos con 315 asignaturas, de las cuales vamos a obtener solamente 13, y en psicología el total de las asignaturas son 359 y no tenemos ninguna específica en género. La metodología que vamos a seguir se combina metodología cuantitativa y cualitativa empleando un análisis de contenido de estas guías. Y lo que hemos hecho ha sido un instrumento elaborado en ad hoc con el siguiente sistema de categorías, donde vamos a tener en cuenta los contenidos básicos en perspectiva de género, contenido sobre diversidad afectivo-sexual y la identidad de género, y contenido sobre violencia de género, contenido sobre teorías y epistemología feminista, y contenido sobre teoría queer y específico en el colectivo LGTBI+. Contenidos específicos también sobre las mujeres. Estas serían las grandes categorías que vamos a tener en cuenta a la hora de analizar las guías docentes señaladas. Dentro de las guías docentes hemos obtenido como resultado los contenidos básicos que con perspectiva de género se encuentran más presentes de forma general en trabajo social que en educación, porque como ya veíamos anteriormente, en psicología no se dan este tipo de asignaturas. Por lo tanto, como vemos aquí en el gráfico, es más elevado el contenido de forma general en género en trabajo social que en educación. En cuanto al contenido específico en violencia de género, contamos con una presencia similar en trabajo social que en educación. Pero donde más se dan, por ejemplo, en educación, es en la Universidad de Granada, donde se da el contenido en violencia de género como formación básica, en la Universidad Pablo de Olavide, que se trata de una formación obligatoria, y en trabajo social vemos la Universidad de Málaga, donde se cuenta también con esta formación de forma obligatoria, y en la Universidad Pablo de Olavide también se cuenta con forma obligatoria. Estas dos últimas en trabajo social. Vemos, por ejemplo, una de las asignaturas, que es Desarrollo para la Igualdad y Diversidad de la titulación de Educación Social, que hace alusión a, concretamente, el impacto de la violencia de género como fenómeno personal y social, el ciclo de la violencia, características de las víctimas y maltratadores, que vemos que son violencia de género y contamos ahí específicamente con factores de riesgo y de protección de las mujeres. Por otro lado, con otro de los resultados obtenidos en cuanto al contenido sobre la teoría y epistemología feminista, vemos que existe una ausencia en 12 materias de educación frente a 4 de trabajo social que veíamos que se contemplaban. Y específicamente en la Universidad de Granada, en una de las asignaturas de educación para la igualdad entre mujeres y hombres, se detalla lo siguiente: el feminismo es un movimiento crítico y emancipador que ha generado diversas teorías y reflexiones sobre desigualdades de nuestras sociedades. Es por eso interdisciplinar. El primer principio que entendemos debe sostenerse en la interdisciplinariedad de los temas que toquemos. Aquí sí se trabaja un poco más sobre la teoría feminista, pero es específica en esta asignatura de la Universidad de Granada. También vemos que existe una carencia en el abordaje de los contenidos relacionados con la teoría con la teoría queer y relacionados con el colectivo LGTBIQ+, donde solo se ve de forma general en la escuela, en asignaturas como la escuela inclusiva, la diversidad funcional, no se trabaja este tipo de contenido de forma más específica. Y en la Universidad de Málaga se ven más los contenidos sobre diversidad que no incluyen diversidad afectivo-sexual, aunque sí se trabaje más la diversidad, pero no en concreto la diversidad afectivo-sexual o la identidad de género. No obstante, en la Universidad de Granada, como veíamos anteriormente con la incorporación de teorías feministas, aquí en el abordaje de contenidos relacionados con la teoría queer o el colectivo LGTBIQ+, sí vemos que se da de forma explícita solamente en una de las materias.
Por otro lado, vemos los contenidos específicos sobre mujeres, sobre historia de las mujeres, formación específica en evolución de las mujeres en algún ámbito, que solamente se da en trabajo social, más que, o sea, no es que solamente se dé, sino que se da en mayor proporción en trabajo social que en educación. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que la ausencia de materias específicas con enfoque de género en psicología es bastante relevante, por lo tanto se debería de incorporar en este ámbito también. Vemos también de forma general una falta de contenido en diversidad afectivo-sexual y en el colectivo LGTBIQ+, que vemos que se encuentra desierto en este aspecto. En cuanto al contenido exclusivo, historia de las mujeres, enfoque hacia las mujeres, a lo largo de la historia se encuentra más presente en trabajo social que en educación de forma general. Vemos también que existe una escasez de materias específicas en violencia de género, como ya comentábamos en cuanto a los resultados anteriores. Por lo tanto, se debería de incorporar también de cara a proyecciones futuras. Y otra cosa relevante también que vemos es que la relación del nombre de la asignatura con el contenido de esta se encuentra sesgado, porque vemos que el título puede parecer que cuenta con unos contenidos que realmente no se ajustan a esto, pero esto es como algo relevante que hemos encontrado de conclusión. De forma general, como ya comentaba, la ausencia de materias específicas en psicología, así como la falta de formación en enfoque de género, es algo que aún hace falta seguir trabajando en esto. Así que muchísimas gracias. Si contáis con, tenéis alguna duda o queréis hacer algún aporte, estamos por aquí. Muchas gracias. Hasta luego.